La palabra que vamos a compartir hoy lleva como título Hombres y mujeres fuertes en su interior. O lo podemos poner al revés también. Mujeres y hombres fuertes en su interior. Esa es la palabra que vamos a compartir y vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 3 en el versículo 14. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por esta causa que voy a mencionar, oro al Padre. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Voy a leérselos un poquito diferente porque esta redacción que tiene este pasaje es un poquillo enredada en realidad. Pablo está orando por la iglesia, por nosotros, por los hijos de Dios, para que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo, juntamente con todos. Que seamos plenamente capaces de comprender y conocer la grandeza del amor de Cristo, es decir, la anchura, la longitud, lo alto, profundidad del amor de Cristo que sobrepasa a cualquier conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración de Pablo. A través de la historia que podemos leer en las Escrituras y de la historia inclusive de estos últimos tiempos, ha habido hombres y mujeres que han logrado grandes cosas para la gloria de Dios por medio de la fortaleza interior. Podemos pensar en este momento en el mismo apóstol Pablo, en Jacobo, en Esteban, en Pedro, en mujeres también que la Biblia menciona que han logrado grandes cosas para la gloria de Dios, pero lo han logrado porque han estado fortalecidos con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Y en los últimos tiempos también uno conoce de testimonios de hombres y mujeres que han logrado grandes cosas para la gloria de Dios, fortalecidos con poder en su ser interior. Si ellos lo lograron, ellos no tuvieron ningún privilegio que nosotros no tengamos. Si ha habido hombres y mujeres que en Cristo han logrado grandes cosas para la gloria de Dios, fortalecidos con poder en su ser interior, porque así es como se logran, nosotros también, como hijos de Dios, podemos lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Es decir, no pasar por esta tierra sin dejar una huella, sino pasar por este mundo dejando una huella, una buena huella, un buen fruto que glorifique a Dios. ¿Cómo logramos eso? Cuando estamos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y esta es y fue la oración del apóstol Pablo en aquel momento por la iglesia de Éfeso, por los efesios, pero también es la oración y es el clamor del Espíritu Santo por nosotros para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior. Porque la voluntad de Dios es que de verdad pasemos por este mundo y dejemos una buena huella de Cristo. Que cuando nos recuerden, cuando dejemos de estar en este mundo, si Cristo no ha venido, la gente nos recuerde y cuando nos recuerden a nosotros, se acuerden de Jesucristo. Amén. Eso lo logramos, lo podemos lograr si nos fortalecemos con poder en nuestro ser interior, si somos fortalecidos. Por eso es que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre pidiendo esto para la iglesia y nosotros también lo hacemos y lo debemos hacer unos por otros para que seamos fortalecidos interiormente. Si ellos lo lograron, si ellos pudieron ser fuertes en su interior, diga usted, yo también puedo. ¿Y por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos hace fuertes, que nos fortalece. ¿Por qué lo pudieron lograr ellos? Porque la fortaleza del creyente es Cristo
en su corazón porque el fuerte es Él. Y si ellos lo lograron, nosotros también podemos lograrlo porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo siempre es fuerte. Él nunca pierde la fortaleza. Si Él está habitando en el corazón de una persona por la fe, si pudo fortalecer a Pablo, si pudo fortalecer a Esteban, también nos puede fortalecer a nosotros. Yo tengo que creer que Él me puede fortalecer a mí también para que yo pueda hacer la voluntad del Padre y que pueda lograr cosas excelentes para la gloria de Dios en este mundo. Ser una persona que otros quieren imitar, que otros deseen imitar, porque glorifica o glorificamos al Padre. Dice el versículo 16, vamos a leer ahí. Dice, la oración de Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo tenía sabiduría y tenía revelación de parte de Dios. Y él entendía qué es lo que los hijos de Dios necesitamos para salir adelante, para lograr vencer, para ser victoriosos, para ser vencedores, para heredar la corona de gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Y él entendía que era necesario y que es necesario estar fortalecido interiormente. Ahora, cuando el ser interior del creyente es fuerte, las cosas del exterior no pueden afectarle. Esto es algo importantísimo, porque estamos en el mundo y nosotros en el mundo tenemos que enfrentar todo tipo de circunstancias y situaciones, que son cosas externas. Pero si estamos fortalecidos en el ser interior, esas cosas del exterior no nos pueden afectar. Esa es la idea, que podamos seguir adelante haciendo la voluntad de Dios a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. Porque lo que está en el exterior, usted y yo no lo podemos cambiar, no lo podemos transformar. Pero si tenemos fortaleza interior, vamos a poder enfrentar todas las cosas que tengamos que enfrentar, todas las circunstancias o situaciones, fortalecidos, y vamos a salir adelante, venciendo. Dice Jesús, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, ya yo vencí al mundo. Si ustedes me tienen a mí en su interior, ustedes van a tener la fortaleza para también vencer al mundo, que son las cosas de afuera, es lo exterior. Por eso lo importante es estar fortalecido en el ser interno. Cuando somos fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu, tenemos de parte de Dios la capacidad de sobrellevar, de resolver situaciones, pasar circunstancias difíciles, pero sin deprimirse, sin decepcionarse, sin obstinarse, porque el ser interior es fuerte. Es decir, que lo más importante no es resolver las situaciones de afuera. Lo más importante es fortalecerse interiormente. Porque muchas veces el ser humano, y esa es la tendencia natural del hombre, es tratar de resolver lo que está pasando afuera, en vez de buscar de Dios, de clamar a Dios para fortalecerse internamente y poder sobrellevar esa situación que tal vez no la va a poder cambiar. Tenemos ya experiencia en este mundo, en esta vida. Hay muchas cosas que no cambian afuera, pero con la ayuda de Cristo nosotros podemos salir adelante y seguir adelante. Aun cuando vemos que no hay camino, pero con esa fortaleza, milagrosamente Dios abre un camino nuevo y nosotros seguimos adelante, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué menciono sin decepcionarse, sin obstinarse? Porque muchas veces las circunstancias externas, cuando no estamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior, nos afectan y nos obstinamos y tiramos la toalla y tiramos todo y tiramos al Señor. Y como dicen algunos, nos bajamos de la cruz porque no tenemos capacidad para enfrentar aquello. Vean qué importante es estar fortalecido en el ser interior con poder, con el poder del Espíritu. Voy a poner como ejemplo una metáfora. Si usted se ve obligado a levantar 100 kilos de peso, 100 kilogramos de peso, acordémonos que un saco de esos de cemento pesa 50 kilos y usted tiene que levantar 2. Más de uno está pensando, bueno, yo no levanto ni uno, menos 2. Tal vez un cuarto de saco. Pero usted se ve obligado a levantar 100 kilos y su capacidad es solo 50, pero usted tiene que levantar los 100.
Los 100 kilos no van a cambiar, seguirán siendo 100 kilos. Aunque alguien diga, bueno, si me los dan de algodón, siempre pesan 100 kilos, ¿verdad? Así es la vida. Tenemos que enfrentar una serie de circunstancias que van más allá de la capacidad normal que el ser humano tiene para enfrentar, para solucionar, para resolver circunstancias. Y necesitamos una fortaleza interior especial. ¿Qué haría una persona que dice, bueno, me veo en la obligación, tengo que levantar los 100 kilos? Se ejercitaría. Se comienza a ejercitar poco a poco, poco a poco. Comienza a hacer diferentes ejercicios y a levantar pesos un poquito más de la capacidad que tiene ya y comienza poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega a levantar los 100 kilos porque desarrolló el músculo, porque desarrolló la masa muscular que necesita, la fuerza física para levantar los 100 kilos. Amén, así es, ¿verdad? Los que van al gimnasio no empiezan levantando un montón de peso de una vez, sino poco a poco. Espiritualmente, hermanos, por eso les dije, es una comparación, una metáfora, es similar. Hay muchas circunstancias que tenemos que enfrentar todos. Nadie se libra de esto. Todos tenemos que enfrentar circunstancias en este mundo, porque estamos en el mundo. Porque tenemos que batallar contra el mal, contra el pecado, contra el mal proceder de muchas personas, contra nosotros mismos. Muchas cosas tenemos que enfrentar en este mundo y tenemos que tener esa capacidad para poder vencer. Por eso habla de ser vencedores. Por eso el apóstol Pablo ora de esta manera, porque él entiende la necesidad que hay en el creyente, en el Hijo de Dios, de crecer y de fortalecerse interiormente para alcanzar esa capacidad, y que las circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar, a veces en la misma casa, a veces con los mismos hijos, a veces con el mismo esposo o con la misma esposa o con otro tipo de personas, a veces en el trabajo, en diferentes ámbitos de la vida, necesitamos una capacidad interna para poder enfrentar esas cosas y salir adelante, pero sin tirar la toalla, sin decepcionarse, sin obstinarse, sino con una actitud como la que Jesucristo tuvo cuando estaba en el madero. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Y por algo dijo, en el mundo van a tener aflicción, se los aseguro. Ya pasé por ahí, dijo él. Pero ¿cuál fue su actitud? Las cosas del exterior lo estaban afectando a él. El pecado de las demás personas que estaban a su alrededor, su falta de entendimiento. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente ni siquiera sabía lo que estaba haciendo y lo estaban escupiendo, estaban blasfemando de él, le gritaban y lo insultaban. Otros le daban latigazos y lo herían, le hacían de todo. Pero ¿cuál fue su actitud? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él no se dejó influenciar y afectar por las cosas del exterior, por lo externo. ¿Por qué? Porque él estaba fortalecido con poder en su ser interior por el Espíritu Santo. Y de esa manera él logró ser victorioso. ¿Ven la importancia de estar fortalecidos con poder en el ser interior? Hermanos, porque usted sabe, y cuando yo le estoy hablando esto, usted está pensando, sí, a mí me pasa esto, tengo que enfrentar esto y tengo que salir adelante porque no puedo dejarme vencer por el mal. Tengo dos caminos, o lo enfrento en la forma de Dios a través del poder del Espíritu Santo, o lo enfrento en la carne y actúo carnalmente. Y muchas veces ese actuar carnalmente es tirar todo, abandonar todo y apartarse de Dios. Pero tenemos otra opción, que es la que Dios ha propuesto para nosotros. Que nos fortalezcamos, que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por el Espíritu. Y que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Que nosotros lleguemos a comprender, a entender y conocer la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios que nos constriñe, que nos lleva a nosotros a un quebrantamiento para poder dar el brazo a torcer muchas veces, para poder soportar, para poder resistir y poder seguir adelante haciendo la voluntad de Dios sin apartarnos de Dios, sin apartarnos de sus caminos. Y como les decía, hay circunstancias, hay situaciones que tenemos que enfrentar y muchas veces aún en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, y a veces queremos tirar la toalla. Pero si nos fortalecemos con poder en el ser interior, vamos a evitar ni aún los hijos, ni aún el esposo, ni aún la esposa, ni nadie, ni el pastor, porque muchas personas pueden fallarnos. El mal está a nuestro alrededor. En cualquier momento nos falla cualquier persona, no solamente personas que no conocen a Cristo, aún hasta los que conocemos a Cristo. No usó Satanás a Pedro y se llevó a Jesús por allá aparte
y le dice, Señor, no vayas a permitir que te pase tal cosa, no vayas a Jerusalén porque te van a matar ahí. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahí estaba el diablo utilizando a Pedro. Pero si estamos fortalecidos, entonces vamos a enfrentar esas cosas con el poder del Espíritu Santo y lo vamos a hacer correctamente, con el amor de Dios, con el amor de Dios. Por eso es que es necesario que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el amor. Y cuando realmente lo conocemos y lo comprendemos, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la grandeza del amor de Dios. Cuando realmente comprendemos el amor de Dios, entonces esa comprensión nos da la capacidad de aplicar ese amor y a través de ese amor vamos venciendo, fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Y le clamamos al Señor para que eso suceda en cada uno de nosotros. Entonces, lo más importante no es solucionarlo de afuera. Me acuerdo en este momento que nuestro hermano José Rafael Chella, en algunas oportunidades lo he escuchado contar un testimonio de que cuando él llegó al Señor, tenía una situación que lo afligía. Ahora, él no conocía a Cristo en ese momento, pero tenía una situación que lo estaba afligiendo. Pero aquello sirvió para que él se quebrantara y le abriera el corazón a Cristo. Y él comenta que el día que él tomó esa decisión, posteriormente, digamos que en la noche, ya él tenía paz. Pero la circunstancia estaba igual. La circunstancia de afuera estaba igual. No había cambiado nada, todo estaba igual. Pero interiormente había pasado algo. Lo importante no es solucionar lo de afuera. Lo importante es solucionar lo interno y fortalecerse interiormente. Porque muchas cosas en el exterior, hermano, no van a cambiar. Algunas sí y otras no. Amén. A veces esperamos que todo cambie afuera, pero hermanos, no es así como tenemos que enfrentar las cosas. Algunas cosas van a cambiar afuera, otras no van a cambiar. Yo he vivido eso. Durante el trayecto de mi vida como hijo de Dios, hay cosas que le he pedido al Señor y algunas han cambiado y otras no. Pero el Señor nos fortalece para sobrellevar o sobrepasar todas esas cosas que no cambian, porque no dependen de nosotros o a veces duran tiempo para que se dé. Mientras tanto, Dios quiere que nos fortalezcamos interiormente y que sigamos adelante. Vamos a ver algunas ventajas de estar fortalecidos en el hombre interior con base en la palabra. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o las riquezas de su gloria, como lo decía en Efesios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ventajas de estar fortalecidos con poder en el ser interior. Número 1, nos provee de paciencia y un ánimo estable. Dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando estamos fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu, entonces se desarrolla la paciencia. Y la paciencia nos sirve a nosotros para tener paciencia, para esperar en Dios, para resistir en Dios. La paciencia es resistir en Dios, tener paciencia ante una circunstancia. Y además de eso, nos ayuda a tener un ánimo estable. Eso que dice ahí, longanimidad, es un ánimo estable a lo largo del tiempo. Eso lo provee la fortaleza interior. ¿Qué cosa más terrible es cuando uno no tiene un ánimo estable? Yo recuerdo cuando yo no conocía de Cristo, hermanos, yo recuerdo que yo me levantaba un día y me levantaba feliz. Mi alma estaba contenta. Pero otro día me levantaba que no me aguantaba ni yo solo. Y al día siguiente otra vez estaba bien. Y estaba en esa inestabilidad, mi ánimo inestable. Yo recuerdo esas cosas. Ni siquiera sabía por qué estaba molesto. Me levantaba enojado. Y a veces me levantaba bien y tampoco sabía por qué me sentía bien. Simplemente mi alma estaba en esa inestabilidad porque no tenía esa constancia
que nos provee la fortaleza interior. Cuando le entregué mi vida a Cristo, hermanos, yo todo el tiempo me levanto bien. Siempre me levanto contento, siempre me levanto en paz, siempre me levanto con gozo. Nunca jamás me volví a levantar enojado. Eso se lo da a uno el Espíritu. Eso se lo da la fortaleza interior. Y la paciencia para enfrentar y resistir las situaciones hasta donde sea necesario, pero sin decepcionarse de la vida, hermanos. Sin obstinarse. Es algo que solamente el Señor se lo puede dar a uno, porque es esa actitud de Cristo, que mientras las cosas afuera están en contra y tal vez las personas están haciéndole mal o haciéndole daño o siendo injustos. Muchas veces las personas son injustas, pero mientras las personas estaban siendo injustas con Jesús, con aquella capacidad, con aquella fortaleza interior, Él estaba sobrellevando eso y estaba perdonando y estaba amando a esas personas. A causa de haber tenido esa actitud, ¿qué logró? Por haber actuado de esa manera, por medio de esa fortaleza interior, ¿qué logró Jesucristo? Salvarnos. Si Él no hubiera tenido esa actitud, no nos salva. Lo mismo puede pasar con nosotros, con usted o conmigo. Si nosotros no tenemos esa fortaleza interior y esa paciencia y ese ánimo estable para enfrentar las circunstancias y hasta las injusticias de los que nos rodean, hermanos, no vamos a poder ayudarles. A Cristo le hicieron de todo, pero Él lo soportó con esa fortaleza interior por el amor. Esa fortaleza interior, lógicamente, está impregnada del amor de Dios. Por eso necesitamos comprender esa grandeza del amor de Dios para que nos esté quebrantando constantemente ante la influencia o las intenciones del mal o de la injusticia que nos acechan. Y nosotros, al comprender la grandeza del amor de Dios, vivamos en ese quebrantamiento y estemos dispuestos a tener esa actitud de perdón hacia los que nos hacen injusticias. Dice esta palabra que cuando nosotros vivimos de esta manera, dice el versículo 11, fortalecidos, cuando vivimos fortalecidos con todo poder en lo interior, conforme a la potencia o a las riquezas de su gloria, con paciencia y longanimidad, entonces dice que viene el gozo, dice con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un ánimo estable, cuando hay esa capacidad interior para resistir y sobrellevar las situaciones, las injusticias y todo lo que nos aceche, entonces viene el gozo, viene la paz y el agradecimiento. El agradecimiento al Padre, dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Una persona que no tiene paciencia, que no tiene un buen ánimo, le da gracias a Dios. No le puede dar gracias a Dios, no vive agradecido, no tiene gozo. Pero si tiene estas cosas, si está fortalecido y tiene esa paciencia y tiene ese buen ánimo estable, entonces es agradecido, le agradece a Dios. ¿Por qué? Por habernos dado la oportunidad de participar, dice, de la herencia de los santos, de ser hechos hijos de Dios, de ser perdonados, de ser redimidos. Le damos gracias a Dios porque dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Le damos gracias a Dios porque nos hizo libres, porque el pecado ya no es nuestro amo, sino que ahora somos libres. Y la persona le da gracias a Dios y alaba a Dios siempre con alegría en su corazón, a pesar de lo que esté pasando a su alrededor. Lo que define la vida de esta persona no son las cosas de afuera, es su condición interior. Lo que define que esa persona esté gozosa. Podemos decir que Jesucristo estaba en el Calvario, en aquel madero, ensangrentado, golpeado, maltratado, insultado, pero con gozo, dándole gracias al Padre. Por la oportunidad, porque Él era su Hijo, porque iba para su gloria, dándole gracias al Padre, porque le dio la oportunidad de pagar por nuestros pecados. ¿Ven la importancia de estar fortalecido interiormente? Muchas cosas afuera no van a cambiar, ni tienen que cambiar. Algunas cambiarán, otras no cambiarán. Algunas cambiarán en su tiempo. Mientras tanto, tuvimos que tener paciencia. Pero nosotros, fortalecidos con poder en el ser interno, entonces estamos gozosos y vivimos cada día adorando a Dios, dándole gracias al Padre, porque nos dio la oportunidad de ser sus hijos, porque nos libró del poder del diablo y nos trasladó al reino de su amado Hijo de Jesucristo, porque los hijos de Dios ya no vivimos en el reino de las tinieblas. Aunque estamos en este mundo, vivimos en el reino de Dios, en el reino de la luz, donde los ángeles están a nuestro favor, están sirviéndonos. Dios les dio la orden para que vinieran a ministrar a los santos, a los hijos de Dios, para que nos sirvan, para que nos ayuden. Estamos en el reino de la luz y le damos gracias a Dios
Y nos gozamos porque tenemos una herencia. Nos podemos gozar a pesar de lo que pase a nuestro alrededor en este mundo. Porque Cristo viene pronto, porque hay una ciudad celestial maravillosa que nos está esperando, porque Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Cosas tan preciosas, pero la persona está agradecida porque tiene esa fortaleza. Amén. Así es como Dios quiere que vivamos. Otra ventaja que nos provee el estar fortalecidos en el ser interior por el Espíritu es que somos guardados para que la maldad del exterior no enfríe el amor. Vamos a Mateo capítulo 24, en el versículo 9. El Señor Jesús estaba profetizando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aborrecimiento, ¿verdad? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Por no estar fortalecidos. Muchos tropezarán y se entregarán. Está hablando aquí de creyentes. Dice que se aborrecerán entre creyentes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando estamos fortalecidos en el ser interior, el amor no se enfría. Porque el amor de Cristo no se enfría, hermanos. Y si estamos fortalecidos con Cristo en nuestro interior, es el amor de Dios en abundancia en nuestro corazón. El Cantar de los Cantares dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Los ríos no lo ahogarán. El amor de Dios es inapagable, no se puede apagar. Por eso Cristo pudo amarnos y pudo salvarnos, porque le hicieron todo el mal, porque las muchas aguas no podrán apagar el amor, porque esas muchas aguas son los muchos males alrededor de Cristo, muchos males alrededor suyo y alrededor mío. Pero si estamos fortalecidos, el amor de Dios está grandemente en nuestro corazón y las muchas aguas, los muchos males no podrán apagar el amor, no lo podrán enfriar. Es que es el amor de Cristo, hermanos, no se puede enfriar, porque la maldad dice que va a crecer en el mundo. Y esa maldad que pretende apagar el amor, ahogar el amor en el corazón de los hijos de Dios. Pero si estamos fortalecidos, si verdaderamente estamos quebrantados por la grandeza, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, no se va a apagar el amor. Ese amor no se puede apagar, es el amor de Cristo mismo. ¿Acaso pudo la maldad del mundo apagarle el amor a Cristo allá en la cruz? No pudo. Si nosotros estamos fortalecidos en nuestro interior, es ese mismo amor, es ese mismo Cristo en nuestro corazón. Y lo que esté a nuestro alrededor, la injusticia que se pueda dar a nuestro alrededor y hacia nosotros, no va a poder apagar ese amor. Fortalecidos con poder en nuestro ser interior por el Espíritu. Es en nuestro interior, hermanos. Tenemos que aprender a ver hacia adentro y no tanto hacia afuera. Así siempre estamos pretendiendo resolver todo lo que está a nuestro alrededor, pero no pensamos en fortalecernos interiormente. Una vez llegó una señora aquí a la iglesia y me dijo, es que yo quiero que Dios cambie a mi hijo que es drogadicto. Y yo le dije, pero lo primero que usted tiene que hacer es busque usted al Señor. Busque a Dios, fortalézcase usted, siga adelante. Si usted camina con Dios, si usted se fortalece, si usted crece en el Señor, entonces Dios la va a usar a usted misma para alcanzar a su hijo. Pero solo vino 2 veces. Porque ella no entendió. Ella quería que Dios cambiara las cosas del exterior, pero no se expuso ante el Señor para que Dios la cambiara a ella interiormente y resolviera lo que era necesario resolver primero. Muchas veces pretendemos esas cosas, pero si seguimos la palabra nos damos cuenta que así no es como funciona. Primero nos tenemos que fortalecer nosotros con poder en nuestro ser interior. Entonces vamos a poder marcar una buena huella en este mundo. En nuestros hijos, en nuestras familias. Vamos a poder marcar una buena huella si nosotros nos fortalecemos primero. Amén. Si estamos fortalecidos, las muchas aguas de maldad no podrán enfriar el amor. Entonces sus hijos le podrán fallar, sus padres, su esposa, los hermanos, el pastor, los vecinos, sus compañeros de trabajo, la suegra. ¿Le ha fallado la suegra alguna vez? A mí no. Ya todos saben que no tuve suegra, ¿verdad? Por eso nunca me falló. Pero usted lo sigue amando porque está fortalecido en su interior. Esta fortaleza nos capacita para lograr mejores relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque sus fallas no pueden afectarnos. Escuche esto. Si estamos fortalecidos, así como la palabra dice que podemos fortalecernos, las fallas de los demás no pueden afectarnos. Nos tocarán el alma por un momento, pero no nos pueden afectar. Amén. Es que no es la fuerza natural de nosotros, es la fuerza de Dios, de Cristo en nuestro interior.
Es como la fuerza física que tenía Sansón. Sansón tenía una fuerza física sobrenatural. No era una fuerza natural. Era algo que Dios le daba físicamente. Conocemos la historia de Sansón. De hecho, perdió esa fuerza cuando reveló su secreto. Igual pasa con esta fortaleza. No es natural, no es de nosotros. Es una fortaleza de Dios en nuestro interior. Porque uno puede pensar, pero ¿cómo voy a lograr yo esto? O sea, que me hagan esto, que me hagan aquello, que me hagan lo otro, que yo tenga que enfrentar todas estas cosas y poder yo perdonar y poder amar y poder seguir adelante. Es que no es la fuerza suya, no es la fuerza mía, es la fuerza de Cristo, es el amor de Cristo, es la fuerza del amor de Dios en nuestro corazón que nos capacita. Número 3, tercera ventaja de estar fortalecido, es que nos ayuda a no reaccionar ante las amenazas o tentaciones, sino actuar controladamente. Juan capítulo 8, en el versículo 4, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos ayuda la fortaleza interior a no reaccionar ante las tentaciones y las amenazas, porque es Cristo actuando en nosotros y no nosotros reaccionando ante las circunstancias, ante las tentaciones, ante las amenazas. Jesucristo mantuvo el control de sí mismo frente a lo externo, frente a una tentación, lógicamente, que venía de afuera. La gente llega y le dice a Jesús, estos fariseos, esta gente, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley dice que estas mujeres que cometen adulterio tienen que morir apedreadas. Así era la ley. Y como ya hemos compartido, el fin de la ley es Cristo. Jesucristo no vino para aplicar la ley, pero dice que esa gente vinieron a tentarlo, porque trajeron a esa mujer para tentarlo. Esa era la intención. No era solamente para apedrearla. Todo el mundo con piedra en mano. Ya venían listos, porque ellos iban a aplicarle la ley. Pero para tentar a Jesús le dicen, porque se la llevaron a Jesús, pudieron haberla apedreado allá donde la agarraron y la hubieran matado allá. Pero es que no, es que la intención era otra, tentar a Jesús. ¿Tú qué dices? La ley dice que estas mujeres tienen que morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Jesús en ese momento, si no hubiera actuado por medio de esa fortaleza interior, hubiera reaccionado. Porque él sabía que él no había venido para aplicar la ley. Porque él dijo, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvar al mundo. Entonces él no le iba a aplicar la ley a esa mujer. Él sabía que esa gente no entendían lo que él venía a hacer. Que él traía la gracia y el amor, el perdón, la misericordia. Y que aquella ley, aquella forma, aquel sistema se terminaría a través de él. Si Jesús les decía, apedréenla, sí, está bien, eso es lo que la ley de Dios dice, estaría contradiciendo su propia naturaleza y su propio propósito de compasión y de amor y de perdón, porque él no vino para condenar, él vino para salvar. Y si les decía que no lo hicieran, entonces ellos lo iban a acusar y le iban a decir, usted es un blasfemo porque usted está en contra de la ley de Dios, usted no viene de parte de Dios, por eso venían a tentarlo. Y lo pusieron entre la espada y la pared, pero con esa fortaleza interior y con esa sabiduría, dice que le preguntaron, ¿tú qué dices? Como le insistieron en preguntarle, se agachó y comenzó a escribir en tierra. Él no les respondió nada. Vean el dominio propio que da la fortaleza interior. Asumo o asumimos que Jesús lo que estaba escribiendo en tierra, porque la Biblia no lo dice, eran los mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Todo lo que conocemos que dice la ley. Y él comenzó a escribir en tierra. ¿Para qué escribía? Para que ellos lo leyeran. Y después de que hizo eso, con toda la tranquilidad, se pone en pie, porque ellos insistían, y les dice, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y se volvió a inclinar con toda la tranquilidad y siguió escribiendo más mandamientos. Al ratito
porque dice que se empezaron a ir desde el más viejo, claro, porque los más viejos, la persona entre más vieja acumula más faltas, más pecados. Desde el más viejo hasta el más joven se fueron yendo y se fueron yendo. Y la tenían rodeada porque dice que la mujer estaba en el centro. No quedó ni uno. Luego Jesús se pone de pie y le dice, mujer, ¿quién te condenó? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y con esa fortaleza interior pudo actuar sin condenar, sin acusar. La fortaleza interior nos capacita para tener dominio propio, no para reaccionar, sino para actuar con sabiduría, controladamente y hacer las cosas como realmente Dios quiere que las hagamos. Y número 4, esa fortaleza interior nos quita la cobardía, nos quita lo cobarde y nos vuelve vencedores, valientes. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los pecadores, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, los cobardes no heredan el reino de Dios. Para heredar el reino de Dios hay que ser un valiente, hay que ser un vencedor, pero no tenemos otra forma de vencer y de ser verdaderamente valientes sino por medio de esa fortaleza interior que nos da Cristo. Porque si no, el ser humano sin Cristo es un cobarde. Si fuéramos simplemente religiosos y un día hay una persecución y nos amenazan de muerte y nos dicen, usted tome una decisión. Si renuncia a Cristo, le perdonamos la vida. Pero si usted confiesa a Cristo, lo matamos. Se necesita valor para enfrentar eso. Eso fue lo que pasó con Esteban, lo que pasó con Pablo, con Pedro, con toda esa gente. Fortalecidos con poder en el ser interior, ellos lograron glorificar a Dios hasta con su muerte. Por eso es que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y necesitamos que se nos quite lo cobarde, hermanos, porque muchas veces tal vez no hablamos de Cristo por cobardes, por cobardía. Los jóvenes no le hablan a los muchachos, a los compañeros de trabajo. Tienen sus amistades, no solo los jóvenes. Bueno, hablemos de los jóvenes primero. Tienen sus amigos, los estiman mucho, pero no les hablan de Cristo. Comparten con ellos de todo, pero no les hablan de Cristo. ¿Por qué? Si un joven de esos, compañero, amigo suyo, lo atropella un camión ahí, tiene un accidente y se muere, se va al infierno. ¿Por qué? Porque usted no fue valiente y no le habló de Cristo. O a veces familiares, muchas personas que están a nuestro alrededor y tal vez no les hablamos de Cristo por cobardes, porque ¿qué va a pensar? Porque ¿qué va a decir? Porque va a decir que soy un pandereta, porque entonces me van a apartar y por cobardía. Entonces no se hace la voluntad de Dios. Y por cobardía podríamos negar a Jesucristo. Por eso necesitamos estar fortalecidos con poder en el ser interior para ser vencedores de verdad y enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos. Porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Un espíritu de amor, es el espíritu de Cristo. Esa es la fortaleza, ser fortalecidos con poder en el ser interior por el espíritu de Cristo. Que Él habite en nosotros y que sea Él mostrándose, manifestándose, dejando, marcando esa huella y que esos amigos, por lo menos algunos, un día estén en la patria celestial y diciendo, gracias Ariel, gracias Jeffrey, gracias Xiomara, y dirían, gracias, porque no fue un cobarde, porque fue un valiente, porque me habló de Cristo, porque me dijo que ese pecado estaba mal, porque me dijo que la fornicación era pecado, porque me dijo que la homosexualidad o el lesbianismo o la mentira o el robo era pecado y que tenía que arrepentirse, y le dará gracias en el reino de los cielos y dirá gracias porque no estoy quemándome en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Porque nosotros nos fortalecimos con poder en el ser interior por el Espíritu para enfrentar todo lo que hay que enfrentar en este mundo y ser vencedores. Amén. Queremos esa fortaleza interior para que no nos afecte lo de afuera. Hermanos, el mar de maldad a nuestro alrededor y de injusticia no va a cambiar. Téngalo por seguro, no va a cambiar. Pero nosotros sí podemos fortalecernos en nuestro interior y hacerle frente a todo en el nombre de Jesús. Y salir adelante, victoriosos, más que vencedores, por medio de Jesucristo, que nos amó y nos ama. Vamos a decirle al Señor que queremos esa fortaleza en nuestro interior para poder enfrentar. Dígale,
Padre amado, muchas gracias por ese gran amor que es altísimo, anchísimo, profundísimo, grandísimo amor con que me has amado. Gracias. Esta mañana, dígaselo así: yo te pido, Señor, que me fortalezcas con tu poder en mi ser interior por el Espíritu Santo. Que habite Cristo por la fe en mi corazón, y que verdaderamente yo pueda no solo decir que no vivo yo, sino Cristo el que vive en mí. No solo decirlo, sino también vivirlo. Que sea Cristo viviendo en mi corazón, en mi interior. Fortalecido con tu poder, Señor, para llevar a cabo tu voluntad, para que se cumpla en mí tu plan, tu propósito. Quiero tener la paciencia y el ánimo constante, estable, para darte gracias siempre, estar gozoso, lleno de tu amor, para enfrentar el mal de este mundo y la injusticia que me rodea y me acecha. Que así como tú lograste vencer en el Calvario, en la cruz, yo también, por medio tuyo, Jesucristo, ayúdame a tener ese dominio propio y a ser un vencedor, un valiente en contra de todo, de toda amenaza, de todo lo que se levante contra mí como hijo tuyo, Señor. Lléname, Señor, lléname de tu presencia, de esa fortaleza que solo tú puedes darme, Señor. Porque tú sabes que por mí, Señor, por mí mismo, yo no tengo esa capacidad. Pero tú, Jesucristo, me das esa capacidad. Por eso mi corazón está abierto para recibir de ti, en primer lugar, tu presencia. Y además de eso, todas esas virtudes de amor, de paciencia, de poder en mi corazón, para enfrentar todas las cosas. Y aún muchas cosas que no van a cambiar, poderlas sobrellevar o dejarlas pasar, sabiendo que tú abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad, sabiendo que tú abres camino nuevo y haces salir el agua de la roca. Ayúdame a seguir adelante, Señor, y que las muchas aguas nunca enfríen el amor en mi corazón, para perdonar, para seguir adelante, para seguir como cabeza en el hogar, para seguir haciendo tu voluntad, para seguir sirviéndote. Ayúdame, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser valiente. Quita de mí toda cobardía y ayúdame a confesar tu nombre. Yo quiero confesar tu nombre delante de todas las gentes, para que te conozcan, porque yo te amo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Estoy agradecido por lo que me has dado, por la herencia que me has dado. Gracias, porque soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Dale una alabanza al Señor, al que está fortaleciéndonos en nuestro interior. Gloria a Jesús.